No cayeron por ser débiles, cayeron por estar seguros de que no caerían, porque sonrieron demasiado tiempo, porque explicaron de más, porque creyeron que su bondad sería recordada, mientras los lobos memorizaban sus rutinas. Pensaron que el poder podía sostenerse con carisma, que el título era suficiente, que la buena intención podía reemplazar la estrategia. Nunca es así. En el liderazgo, lo que toleras se convierte en ley. Y en el momento en que dejas de imponer orden, tu estructura comienza a pudrirse, en silencio, con elegancia y con sentencia. Nadie te avisa. No hay sirenas. El sistema solo observa y espera a que olvides el miedo que antes te protegía. Y una vez que se pierde ese miedo, ya no lideras. Solo actúas, hasta que los aplausos se apagan y la caída se vuelve inevitable. Pero antes de mostrarte los 7 errores fatales que destruyen a los líderes, y antes de revelar cómo Maquiavelo los advirtió, uno por uno, siglos atrás, suscríbete, no por inspiración, no por estrategias bonitas, sino porque ya te cansaste de fingir que la suavidad construye respeto. Porque aquí no seguimos líderes. Aquí disecamos a los que caen y forjamos a los que no. Esto no es teoría, es alfabetización de poder. Y si aún estás leyendo, ya lo sabes. El liderazgo no es un título, es una prueba. Y ya comenzó. ¿Crees que el juego cambió? Que en este mundo de empatía, vulnerabilidad y liderazgo blando, el poder funciona distinto. Te dicen, sé transparente, sé amable, sé accesible, y si sigues ese libreto, te van a respetar, te van a seguir, vas a estar a salvo. Pero mira a tu alrededor. ¿Dónde están todos esos líderes suaves ahora? Fueron aplaudidos hasta que llegó la tormenta, admirados hasta que la presión los expuso, elogiados por su bondad y olvidados en cuanto dejaron de ser útiles. Porque la verdad es brutal. Las leyes del poder no han cambiado, solo cambiaron las apariencias. Vivimos en un mundo que predica ternura, pero todavía se inclina ante el que entra sin pedir permiso. Y los líderes que olvidan eso, caen, llegan intentando agradar, explicándose para estar a salvo, liderando con una sonrisa, y terminan gobernados por el miedo. Porque el poder no vive en las emociones, vive en la postura, en la estructura, en el silencio. Y Maquiavelo lo entendió siglos antes que tú. Los hombres juzgan más con los ojos que con la inteligencia. Por eso, el líder que transmite duda pierde poder antes de abrir la boca. Hoy te dicen que la fuerza es tóxica, que el miedo es abuso, que la firmeza es anticuada. Pero Maquiavelo no escribía para consolar, escribía para que sobrevivieras, y cada caída que ves hoy, desde presidentes hasta directores ejecutivos, empezó igual. Creyeron en la ilusión del progreso y olvidaron la realidad del poder. Y el precio por ese error es la caída. Antes de hablar del fracaso, tenemos que hablar de Maquiavelo. No fue un pensador en su torre, fue un testigo en las ruinas. Vio reyes caer, no por guerras, sino por dudas. Vio líderes gobernar con simpatía y perderlo todo ante hombres que gobernaban con estructura. Y desde ese caos no escribió para inspirar, escribió para advertir. Maquiavelo no te dijo que te teman por ego. Te lo dijo porque el miedo te mantiene vivo. No te pidió que manipules. Te dijo que entiendas que la gente sigue la imagen, no la verdad. Los hombres juzgan más con los ojos que con la inteligencia. Es mucho más seguro ser temido que amado. No porque el miedo sea noble, sino porque el amor se apaga. El miedo sostiene,
Él no adoraba la crueldad, adoraba la claridad. Porque en un mundo donde las lealtades cambian, la suavidad no es virtud, es peligro. Si no construyes una estructura que imponga respeto, terminarás sirviendo dentro de una que sí lo haga. Por eso los 7 errores que vienen ahora no son simples fallos, son sentencias de muerte para el liderazgo. Maquiavelo los vio destruir reinos, y tú los ves hoy, todos los años. Líderes cancelados, traicionados, humillados, reemplazados. La caída nunca empieza con el golpe. Empieza con una pausa, con una duda, con la necesidad de agradar. Y cuando el líder finalmente ve la trampa, ya no es líder. Error número 1. Querer ser amado antes que respetado. Es el error más seductor y el más mortal. Porque empieza con buenas intenciones. Quieres que tu equipo te admire, que tus aliados confíen, que tu gente te quiera. Y entonces bajas la voz. Sonríes un poco más. Evitas el conflicto. Piensas que ganaste cercanía. Pero lo que perdiste fue estructura. Porque el respeto no nace del cariño. Nace de los límites. Y Maquiavelo lo dijo con precisión quirúrgica. El que se hace amar, más que temer, pronto se encuentra sin protección. Cuando un líder prioriza el afecto, termina pidiendo permiso para liderar. Y eso no es liderazgo. Eso es dependencia emocional disfrazada de bondad. El respeto se construye primero. El amor puede venir después. Y si no viene, no importa. Porque el líder no está ahí para ser querido. Está ahí para que las cosas funcionen, aunque duela. El líder que necesita aprobación ya no manda, solo existe para no incomodar. Y cuando llega la crisis, el amor se esconde, la presión sube y el líder queda solo, sin respeto, sin orden, sin poder. Por querer agradar, perdió el peso de su voz. Y cuando tu voz no pesa, nadie escucha. Error número 2. Hablar más de lo que ejecutas. El líder débil cree que las palabras pueden reemplazar los hechos y se convence de que decir lo correcto es casi tan bueno como hacer lo correcto. Pero Maquiavelo ya lo había advertido. Cuando un líder habla más de lo que actúa, crea una grieta que se convierte en abismo. Promete, declara, anuncia, pero no ejecuta. Y el problema no es solo la mentira. El problema es la pérdida de credibilidad silenciosa. Esa que no se nota al principio, pero que va erosionando el suelo bajo sus pies. Las palabras que no se respaldan con hechos, en política, son aire. Y el aire no protege a nadie cuando llega el cuchillo. El pueblo escucha, pero ya no cree. El equipo asiente, pero ya no sigue. Los enemigos observan y ya no respetan. Porque en el mundo real, la autoridad se mide en acción, no en intención. Y cuando hablas demasiado, ya no pareces fuerte. Pareces desesperado por convencer. Un verdadero líder no tiene que explicarlo todo. No tiene que justificar cada decisión. Solo tiene que mostrar resultados. Y el respeto viene solo. Pero cuando hablas más de lo que haces, te conviertes en prisionero de tus propias palabras. Todo lo que no cumplas será usado en tu contra. Cada promesa vacía será el arma de tu caída. Y cuando por fin quieras actuar, ya nadie te escuchará. Error número 3. Delegar el poder sin control real. Un líder no cae cuando delega. Cae cuando abandona el timón creyendo que aún dirige. Porque el poder no es una medalla. No es algo que puedas prestar sin consecuencias. Es una energía que, si no la controlas, alguien más la usará contra ti. Maquiavelo no era ingenuo. Sabía que ningún líder puede hacerlo todo. Pero también sabía que el peor error
es dar autonomía sin supervisión. El que deja a otros hacer lo que él no controla, funda su propia ruina con manos ajenas. Pasa en todos los niveles. El CEO que deja que sus asesores decidan todo. El político que entrega su campaña a consultores. El general que no conoce el terreno que pisa. Desde afuera parece liderazgo moderno. Desde adentro es abandono disfrazado de confianza. Y el resultado siempre es el mismo. El líder pierde la voz real y se convierte en una figura vacía, porque quien tiene el control diario tiene el poder real. El líder que delega sin vigilar ya no es líder, es un símbolo, una firma, un rehén de sus propios delegados. Y cuando llegue la traición, porque llegará, no tendrá forma de recuperar el control, porque lo entregó con su propia mano. Error número 4. Olvidar que el miedo también es una herramienta. En esta época, hablar de miedo incomoda. Se cree que todo debe construirse desde el amor, la empatía, la ternura. Y sí, el respeto puede nacer del cariño. Pero Maquiavelo lo dijo sin rodeos. Es más seguro ser temido que amado, cuando no puede ser ambas cosas. Porque el miedo, bien usado, no significa crueldad, significa claridad, significa que las reglas existen, que tus límites no son sugerencias, que quien te desafíe sabe a qué se enfrenta. El líder que rechaza el miedo por completo termina implorando obediencia, en vez de imponerla con presencia. No hablamos de ser un tirano, hablamos de ser respetado, incluso en tu ausencia. Y eso no se logra con cariño. Se logra con estructura, fuerza y consecuencias. Un líder que inspira ternura pero no impone respeto, está criando su propia rebelión. Porque el ser humano, cuando no siente barreras, tiende a cruzarlas. Maquiavelo no celebraba la violencia, celebraba la eficacia. Y sabía que un líder, que no sabe cuándo endurecerse, termina siendo aplastado por quienes sí lo harán. Por eso, el miedo no es tu enemigo. Es tu cinturón de seguridad. No lo uses para gobernar. Úsalo para no ser eliminado. Error número 5. Tardar demasiado en castigar la deslealtad. Un líder no cae cuando es traicionado. Cae cuando tolera la traición. Porque lo que mata no es la puñalada, es el silencio que viene después. Maquiavelo lo sabía. La deslealtad no siempre llega con gritos. A veces llega con demoras, con excusas, con ausencias que no se explican, con decisiones que no se consultan. Y si no la castigas a tiempo, se vuelve norma. Una crueldad necesaria, si se aplica al principio, es preferible a una tolerancia que corrompe el orden. La traición no corregida se convierte en cultura. El resto del equipo lo ve y aprende rápido. Aquí se puede desobedecer. Aquí se puede dudar del jefe. Aquí no pasa nada. Y entonces ya no lideras. Solo esperas que te obedezcan por inercia. Pero la obediencia no vive en el deseo. Vive en el precedente. El verdadero líder actúa rápido. No por venganza, sino por preservar el orden. Porque si no se castiga al traidor, los leales comenzarán a irse. Y cuando solo te rodeen los tibios, el final es cuestión de tiempo. El que protege al desleal por miedo a verse duro, termina rodeado de enemigos, sin saber en qué momento perdió el mando. Y ya es demasiado tarde. Error número 6. Confiar en alianzas sin tener fuerza propia. Muchos líderes suben por alianzas, pero pocos entienden que ninguna alianza reemplaza tu propia fuerza. Puedes tener aliados, sí. Puedes rodearte de socios, partidos, padrinos o grupos de poder. Pero si no tienes estructura propia, tu liderazgo es un préstamo. Y todo préstamo
se cobra. Maquiavelo fue brutal con esto. El que se apoya solo en el poder ajeno, cae cuando ese poder decide dejarlo caer. Porque el aliado no es tu amigo, es tu oportunista momentáneo. Está contigo mientras le sirves, y en cuanto dejas de ser útil, buscará a alguien más fuerte. El error no es aliarse. El error es construir tu trono en terreno prestado. Muchos líderes modernos confunden respaldo con poder, pero son cosas distintas. El respaldo desaparece con un voto. El poder real vive en tu capacidad de sostener el orden sin ayuda externa. Si necesitas permiso para cada decisión, no estás liderando, estás sobreviviendo. Y cuando llegue la crisis, porque siempre llega, nadie arriesgará nada por salvarte, porque no les perteneces. Solo fuiste una ficha útil por un rato, y cuando ya no les sirves, no caes como líder, caes como peón. Error número 7. Ignorar que el poder se oxida si no se actualiza. Muchos líderes creen que llegar al poder es el fin del camino, pero es ahí donde comienza la verdadera prueba, porque el poder no es estático, no es un trofeo, es una maquinaria que, si no la actualizas, comienza a fallar, incluso sin enemigos. Maquiavelo no creía en la permanencia, creía en la adaptabilidad del príncipe. El que no cambia con el tiempo será arrastrado por él. Y ese es el error más letal: confiarse. Pensar que porque antes funcionó, seguirá funcionando. El líder que se encierra en sus éxitos pasados se vuelve obsoleto sin darse cuenta. Pierde sensibilidad, pierde conexión, pierde reflejos. Y lo peor, cuando finalmente intenta cambiar, ya no tiene margen. Porque el poder no perdona la rigidez, solo respeta al que sabe evolucionar, sin perder control. El que no se adapta, se repite. Y el que se repite, se vuelve predecible. Y cuando eres predecible, te vuelves reemplazable. El mundo no cae sobre ti de golpe. Se va alejando hasta que quedas solo, repitiendo fórmulas muertas, frente a un público que ya no escucha. Ningún líder cae de un día para otro. La caída es lenta, silenciosa, y casi siempre comienza con una excusa. No es grave, lo arreglo después. Fue un error aislado. Pero Maquiavelo sabía algo que la mayoría ignora. El poder no se pierde por un golpe externo. Se erosiona desde dentro. Primero toleras la informalidad, luego justificas la deslealtad, después delegas sin supervisar. Finalmente, te acostumbras a la fragilidad, como si fuera normal. Y cuando abres los ojos, ya no mandas, ya no decides, ya no infundes respeto, solo ocupas un cargo que ya no tiene sustancia. El príncipe que no detecta su decadencia a tiempo será espectador de su propia caída. No hay sonido, no hay anuncio, solo ese momento frío en el que todos te miran, pero ya nadie te sigue. Eso es lo que Maquiavelo intentó evitar. No escribir sobre la tiranía, sino sobre cómo evitar que el poder se vuelva debilidad. Y por eso advirtió lo que nadie quería escuchar: la caída del líder. Casi siempre la firma el propio líder. Muchos creen que Maquiavelo promovía la maldad, pero no lo entendieron. Maquiavelo no amaba la traición, no celebraba la crueldad, no justificaba el abuso. Lo que hizo fue decir la verdad que otros callaban: que la política no es un cuento de hadas, que el poder no se mantiene con buenas intenciones, y que el líder que no aprende las reglas del juego será destruido por quienes sí las aprendieron. Maquiavelo no quería tiranos, quería líderes lúcidos, firmes, capaces de proteger el orden, en un mundo que no perdona la ingenuidad.
El que no ve el mal que se avecina, no podrá evitarlo cuando lo tenga encima. Este video no fue un manual para el cinismo. Fue un espejo, una advertencia. Porque tú eliges, gobiernas o eres gobernado. Actúas o reaccionas. Corriges a tiempo o esperas a caer. Los errores que matan un liderazgo no son trágicos, son cotidianos, pequeños, normales, y por eso son los más letales. Pero si llegaste hasta aquí, ya no puedes fingir que no lo sabes. Y eso, amigo, ya es poder. Si esto te hizo pensar, suscríbete. Aquí no maquillamos la realidad. Aquí la enfrentamos con inteligencia, como Maquiavelo. Y si quieres más verdades que pocos se atreven a decir, te esperamos en el próximo video.